Con el pasar de los siglos, los diversos gobiernos y estados existentes alrededor del mundo han recurrido a acciones represivas hacia sus respectivas poblaciones con el fin de resguardar las leyes que los rigen y asegurar el correcto comportamiento y la sana convivencia entre sus habitantes. Muchos de estos métodos, utilizados tanto en la antigüedad como hoy en día, no han estado libres de controversias e intensos debates por sus repercusiones tanto prácticas como éticas. Entre los más controvertidos se encuentran, sin lugar a duda, la pena de muerte. Esta forma de castigo, cada vez más rechazada en la actualidad, tuvo en el pasado un auge que la convirtió en una de las formas de represión de conductas indeseadas más usadas durante muchos siglos y en distintos lugares. Ejemplo de esto encontramos en la época de la Europa inquisidora, donde la Iglesia, junto con la ayuda de algunas monarquías, perseguían a los denominados infieles e infractores de mandamientos graves como el adulterio, condenándolos a morir de formas inhumanas como la hoguera. Situación que también se ve con bastante frecuencia dentro de los sectores más radicales del Islam, contando en la actualidad con países como Irán, Irak o Arabia Saudí, donde la pena capital por motivos religiosos no son noticias que causen revuelo dentro de sus poblaciones. Pero las infracciones religiosas o los crímenes como el asesinato y las violaciones no son los únicos motivos por los cuales se aplica esta pena. Existen casos donde la traición a la patria en caso de guerra es penado con la muerte como en Brasil, u otras situaciones donde la simple violación a las normas de países con regímenes exageradamente restrictivos ya es motivo de este tipo de condena, como el conocido caso de Corea del Norte, que asesinó públicamente a un hombre en 2013 solo por hacer unas llamadas al extranjero, o el simple hecho de poseer gustos distintos y poco comunes, como se refleja en la conducta a muerte de homosexuales y lesbianas en ciertos países africanos y también árabes. Resulta curioso que a pesar del rechazo mundial cada vez más notorio hacia esta práctica, existan todavía países, incluyendo dentro del mismo mundo occidental, que todavía la lleven a cabo bajo ciertos contextos, como los ya nombrados y otros ejemplos como Japón, Estados Unidos, Bielorrusia, Guatemala, Nigeria, etc. Este descontento creciente hacia la susodicha práctica no se concentra exclusivamente en la opinión pública, sino que organismos de relevancia mundial, como Amnistía Internacional y la Comisión Internacional de Derechos Humanos, han dado a conocer en distintas ocasiones su descontento y desacuerdo contra esta práctica, trabajando también hasta donde las circunstancias se lo permitan para abolir esta pena. Pero lo que realmente se encuentra en el trasfondo de todo este debate se resume en ¿qué tan efectiva es la pena de muerte a la hora de disminuir aquellos comportamientos indeseados por los gobiernos y las normas sociales? ¿Se han logrado los resultados esperados para promover el uso de esta práctica? ¿Hasta qué punto podemos decidir por la vía de otro ser humano sin repercutirnos éticamente en nuestro intento de dar el ejemplo para una correcta sociedad? Sabemos que se puede juzgar la efectividad de una acción basándonos en los resultados que ha dado en la práctica, ya que nos liberan del plano de lo meramente especulativo a lo concreto, y dentro de este razonamiento teleológico se puede evidenciar la nula efectividad que ha tenido la práctica de esta pena en distintos contextos, puesto que no ha logrado disminuir los índices de crímenes y asesinatos. Al contrario, en algunos casos los niveles de crímenes son mayores a la media en territorios donde todavía se lleva a cabo esta práctica. Tal es el caso de Estados Unidos, donde en investigaciones basadas en estadísticas oficiales llevadas a cabo por The New York Times, mostró que en los dos estados donde no se aplica la pena de muerte, se presentan los menores índices de asesinato del país, y en aquellos donde todavía se ejecuta gente como West Virginia, presenta los mayores índices de homicidios por sobre la media nacional. También tenemos el caso de Canadá, que, según cifras de Amnistía Internacional, desde que abolió la pena de muerte en 1975, su índice de asesinatos a 2003 había disminuido en un 44%. La misma Organización de las Naciones Unidas afirmó en el año 1998 que no hay pruebas científicas de que la ejecución tiene un efecto disuasivo más que la cadena perpetua. ¿Vale la pena, entonces, dar nuestro consentimiento al Estado para que lleve a cabo una práctica que no ha conseguido ser eficaz en cuanto a sus objetivos? Esta no es la única razón existente para poner en duda la aceptación de esta práctica. Una vez llevado a cabo el acto, ya no se puede retroceder por si se cometió el error de culpar a un inocente, como sí podría pasar en caso de cadena perpetua. El libro In Spite of Innocence
Se pone en evidencia que desde 1900 a 1992 en Estados Unidos han habido 416 casos documentados de personas inocentes que han sido convictos o ejecutados a una sentencia de pena de muerte. Desde 1973, más de 120 personas condenadas a muerte han sido puestas en libertad al ser probada su inocencia, demostrando que es un sistema que dista mucho de ser realmente justo y bien hecho. ¿Cómo podemos devolverles sus vidas a los inocentes que murieron por cargos de actos que no cometieron? ¿Es realmente racional dar nuestro apoyo a un sistema de abuso de poder estatal no exento de cometer errores literalmente fatales? Si tenemos en cuenta que estos fallos sucedieron en un sistema judicial de eficacia como el de Estados Unidos, ¿cómo sería entonces si lo aplicáramos a los corruptos e ineficaces sistemas judiciales acá en Latinoamérica, por ejemplo? No está de más mencionar también que la pena de muerte se ha utilizado para imponer juicios de connotaciones racistas de manera implícita. Según las estadísticas más recientes, el 57% de los condenados de la pena capital en los Estados Unidos está conformado por grupos pertenecientes a minorías raciales, negros, latinos, asiáticos. Sin embargo, estos grupos representan solo el 30% de la población estadounidense. Un negro convicto por matar a un blanco tiene 11 veces mayor probabilidad de ser condenado a muerte que un blanco convicto por el asesinato de un negro. Un estudio reciente de la pena de muerte en California descubrió que los que mataron a los blancos fueron 3 veces más probables de ser condenados a muerte que los que mataron a los afroamericanos y 4 veces más probables que los que mataron a los latinos. La pena de muerte también provee de un sesgo de injusticia hacia los más pobres. Sobre el 90% de los acusados que enfrentan la pena de muerte son indigentes y no pueden costear un buen servicio de abogados que los represente. Estos se ven obligados a utilizar los servicios de abogados inexpertos pagados por la corte. Los ricos no se encuentran en el corredor de la muerte. Si bien se plantea la posibilidad de que al utilizar algunos de estos ejemplos se está recurriendo más a la persuasión que a la argumentación, no hay que olvidar que son las mismas estadísticas oficiales las que rechazan la eficacia de la pena de muerte como disuasivo de crímenes y, a pesar de esto, no podemos dejar a un lado el ámbito ético que como seres racionales, capaces de vivir tranquilamente en una sociedad, buscamos la tranquilidad y felicidad plena para nuestras vidas. No podemos negarle ese derecho a otros humanos o no tendríamos derecho a reclamarlo para nosotros mismos. Y en caso de hacer respetar la ley que vela por la buena convivencia, como seres inteligentes debemos buscar soluciones que realmente hagan disminuir el número de estos crímenes sin recurrir a la barbarie típica de las dictaduras, y que a ciencia cierta se sabe que no han dado resultados. Sería una muestra de poca seriedad racional seguir utilizando este tipo de métodos que no han logrado funcionar con eficacia y lograr sus objetivos. En las últimas décadas, el prestigio de la pena de muerte ha decaído notablemente, evidenciado en que desde 1994, donde existían 37 países que la practicaban, para el 2013 solo eran 22 las naciones que aún mantenían dichas leyes. Actualmente existen muchos más países africanos que están considerando en abolir parte o la totalidad de estas leyes, y en otros países como Bielorrusia y Pakistán, al igual que Singapur y otros, han suspendido sus ejecuciones en los últimos años. En Estados Unidos, estados como Maryland ya han abolido la práctica, y aunque la tendencia hasta el momento se ha mantenido en la postura anti-ejecuciones, no corresponde a todos los casos, pues se sospecha que en caso de países como China, India o Norcorea, se ejecuta mucha más gente de lo que sale a la luz, debido a que los respectivos estados mantienen mucho de esos datos en secreto. Al firmarse la Carta de Declaración de los Derechos Humanos, los hombres y las mujeres dieron un salto evolutivo en cuanto a su capacidad para vivir en civilización de forma justa, equitativa y lo más amena posible. Los errores que se cometieron en el pasado nos sirven como un reflejo para entender lo que no tenemos que volver a repetir en el presente y futuro. Seamos parte de esta evolución no solo ética, sino también intelectual, al ser partidarios de métodos humanos que realmente muestren eficiencia y logren los objetivos esperados, que son la reducción de los crímenes y el aumento de la calidad de vida en todos los ámbitos donde sea posible.